Faltan 4 días para las elecciones presidenciales en Colombia. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen los sondeos? Pero sobre todo, ¿qué dice la tendencia de todas las encuestas presidenciales sobre lo que puede pasar este domingo 31 de mayo en la primera vuelta presidencial? Soy Fernando Posada. Este es el otro lado del análisis y en este programa les voy a contar qué dice la tendencia para las encuestas para esta primera vuelta presidencial, cómo está el panorama para estas elecciones, pero sobre todo, qué es todo lo que puede pasar, cuáles son las sorpresas que podemos esperar en esta primera vuelta presidencial. Termina la semana con un gobierno nacional haciendo campaña abierta por su candidato, el presidente Petro haciendo permanentes discursos, alusiones en su discurso público y en las redes sociales a favor de su candidato a la presidencia y también en contra de todos los demás candidatos con el uso de recursos públicos, como cuáles, como los medios públicos del gobierno nacional, como RTBC, como las redes sociales del gobierno nacional. Y aquí se vuelve a abrir un debate muy importante sobre los límites de la participación política de un gobierno que impone la Constitución, pero que muy fácilmente un gobierno puede incumplir como lo está haciendo Petro. Esta famosa revolución ética de la que habla Iván Cepeda en su campaña presidencial, mientras tanto, pues está quedando en pausa con toda esta participación del gobierno a favor de su candidato presidencial. La Procuraduría dice que no, que como son eventos para los que hay que tener invitación, cuentan como eventos cerrados, así sean al aire libre, con multitudes de miles de personas, y que por lo tanto no incumplen la normatividad electoral de Colombia. Y aquí es donde le sirve mucho a un gobierno tener un procurador amigo, como es el caso. Pero las encuestas nos han dado una sorpresa muy grande en esta semana final antes de la primera vuelta presidencial. Tres grandes encuestas fueron publicadas, una por parte de Guarumo para el periódico El Tiempo, una de Inbamer para Noticias Caracol y finalmente una de Atlas Intel para la revista Semana. ¿Qué nos dicen estas encuestas? Sobre todo hay dos tendencias muy claras que podemos empezar a hablar y discutir, y tendencias que son especialmente importantes porque son de la última semana antes de la votación. Si un candidato espera que le vaya bien, tal vez la mejor semana para despegar, para tomar fuerza o para mantener una distancia frente a los demás candidatos es esa última semana antes de las elecciones. Y aquí tenemos dos tendencias. La primera de todas, Iván Cepeda alcanza un techo, incluso en la encuesta de Inbamer, donde mejor le va a Iván Cepeda, vemos que hay un techo. Vemos que entre hace un mes y ahora Iván Cepeda solamente crece en un 0.3%, mientras en meses anteriores crecía por encima del 5% al mes. En el último mes, Cepeda solamente ha crecido 0.3%. Hay un techo y se ve en todas las encuestas en la candidatura de Cepeda. Según, por ejemplo, Inbamer, aquí Iván Cepeda lidera con 44.6 de intención de voto, que es un número muy alto, es un número muy cerca del 50%. Sin embargo, las demás encuestas, Atlas, Intel o Guarumo, lo ponen un poco por debajo de ese número, sobre los 30 altos, 37, 38%, como pueden ver ustedes aquí. Pero la sorpresa no solamente es que Iván Cepeda esté dejando de crecer en el momento más importante de la competencia, que es en esa semana final, en esas últimas 2 semanas finales, medidas por las encuestas, que es cuando los candidatos más quieren que les vaya bien, mantener una tendencia en aumento, justo en el momento determinante antes de las elecciones. En ese sentido, la verdadera sorpresa que estamos viendo es que también la derecha ha tomado una fuerza muy importante, con Paloma Valencia y con Abelardo del Espriella. Abelardo del Espriella en el último mes en esta medición de Inbamer, mientras Iván Cepeda crecía 0.3%, Abelardo del Espriella creció 10.1%. Y a pesar de que en un escenario de segunda vuelta Iván Cepeda sigue ganándole a Abelardo del Espriella en esta medición, todo indica que la tendencia va cambiando y que si se mantiene esta tendencia en el mes y medio que falta para una eventual segunda vuelta, el resultado podría ser muy diferente. Miren ustedes, esta misma encuesta, pero en noviembre, decía que Iván Cepeda le ganaba con 59% a Abelardo del Espriella, que sacaría 36%. Hoy, esta misma encuesta, esta misma firma nos dice que Iván Cepeda sí gana con 52 frente a 45% de Abelardo del Espriella. Del Espriella crece en primera y en segunda vuelta también, y aquí la tendencia es clara y es lo que deberíamos estar hablando y lo que menos se discute en el país en este momento, porque el titular es claramente que Cepeda va ganando la presidencia de la República, pero ¿cómo va esa competencia? ¿Cómo van los números? Es lo que aquí nos interesa. Ahora miren ustedes esta encuesta que hace Guarumo para una segunda vuelta en la que Abelardo del Espriella le gana con 3.3% de diferencia a Iván Cepeda, 43.3 Abelardo del Espriella
40% Iván Cepeda. Y es todavía mayor la diferencia con la que le ganaría, según esta misma firma encuestadora, Paloma Valencia a Iván Cepeda. 44.8% sacaría Paloma Valencia y 39.9% Iván Cepeda. Por primera vez, los dos candidatos de la derecha en una eventual segunda vuelta le están ganando a Iván Cepeda, a pesar de todo el favorecimiento que le ha entregado el gobierno Petro, a pesar de los eventos multitudinarios que el presidente ha hecho y todos los discursos en los que abiertamente ha dicho y ha apoyado el discurso de Cepeda, a pesar de todos los ataques en las redes sociales que ha hecho el presidente Petro a todos los demás candidatos, a pesar del amplio favorecimiento de los medios públicos al candidato del gobierno nacional, a pesar de tantas participaciones de miembros del gobierno nacional, de funcionarios, de contratistas y de recursos públicos que se ha documentado y se ha evidenciado que han sido destinados en esta carrera. Así que todavía no sabemos qué va a pasar en esta primera vuelta presidencial. Lo que sí tenemos claro es que la tendencia está favoreciendo a los candidatos contrarios al gobierno Petro, contrarios a mantener este legado, esta política que ha iniciado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y faltando 4 días para las elecciones, tenemos que hacernos la pregunta de qué hizo Cepeda mal en esa recta final de las elecciones, cuando todo parecía ir tan bien en su campaña, cuando las encuestas, cuando los sondeos y todas las estadísticas medían su campaña y de alguna manera pronosticaban todas en común que Cepeda iba a ganar la presidencia. Hoy todavía Cepeda mantiene el liderazgo, pero cada vez pierde la ventaja que le lleva a algunos candidatos. Y aquí la respuesta tiene varios componentes. Uno, su selección de fórmula vicepresidencial, que no le suma más votos de los que ya tenía de sectores políticos que son los mismos suyos que llevan a votar por él en gran cantidad. En segundo lugar, no ir a debates, no ir a entrevistas donde era invitado y que eran espacios en los que podía romper muchos de los mitos él mismo con sus respuestas que se han promovido y que han tomado fuerza a lo largo de esta campaña. Pero sobre todo la actitud de triunfalismo que asumió desde el comienzo, por la cual entre muchas cosas decidió no ir a enfrentar a los demás candidatos en los debates, en los medios de comunicación y que sobre todo lo llevó a no recibir muchos apoyos de sectores importantes en la política. Y hoy, antes de terminar, la candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcue, en fórmula de Iván Cepeda a la vicepresidencia de la República, dijo en uno de sus discursos más recientes, esta semana, que los egresados de las mejores universidades del país habían sido quienes habían robado el país. Y este discurso no solamente está profundamente equivocado, sino que además en nada reconcilia al país, en nada contribuye a reconciliar un país profundamente dividido. Y en cambio sí promueve unos estereotipos y promueve además unas formas de entender muy equivocadamente la educación en Colombia. Pero los datos son los que enfrentan los relatos. Y aquí les voy a mostrar este número. 91% de los estudiantes que han tenido créditos con el ICETEX para estudiar en universidades privadas vienen de estratos 1, 2 y 3. Este no es el cuento de que solamente los ricos estudian en universidades privadas que tanto ha promovido el gobierno Petro y que en tantos momentos ha llevado a que ataque a las universidades privadas, a sus estudiantes y egresados, con políticas como el incumplimiento de toda su promesa de, con los créditos del ICETEX, condonar las deudas, como también, por ejemplo, su eliminación del crédito beca de Colfuturo, como su reducción significativa de los presupuestos para el estudio de doctorados en el exterior para investigadores colombianos en programas del Ministerio de Ciencias. Este es el camino equivocado del gobierno Petro, de su equipo, de su forma de entender la política sobre un tema tan esencial como el estudio, en el cual en ningún momento puede entenderse que la educación pública y la educación privada son enemigas o son rivales o están compitiendo. Hacen parte de un mismo sistema en el cual millones de colombianos de todos los orígenes, de todos los territorios, hemos podido construir proyectos de vida, planear nuestro futuro y aportarle al país. Así que ese es el discurso incorrecto, ese es el discurso que promueve odios y sobre todo no es el discurso que necesitamos desde el poder para reconciliar el país. Nos vemos este domingo en las elecciones con todo el cubrimiento, con todo el análisis, con toda la opinión. Soy Fernando Posada. Si les gustó este video, sigan mi cuenta, compártanlo con sus amigos, denle like y sobre todo vean el siguiente video que voy a estar compartiendo aquí esa semana que viene.